Si el costo del kilowatt por hora es de 115 pesos, si el costo del kilowatt por hora es de 115 pesos, no tiene, esta empresa no tiene ganas de enseñar ni de instruir a sus usuarios, porque debería también hacer mucho hincapié en cómo es la instalación eléctrica, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener? Fíjense que si yo recorro esto y dice mirar y descargar tu factura, pagar con tarjeta, solicitar servicio técnico por falta de luz, recibir avisos de corte, gestionar trámites, ¿no? Acceder al historial, proyectar tu consumo, pero en ningún momento dice cómo tiene que ser la instalación eléctrica, cómo debe ser una instalación eléctrica. No dice, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener una instalación eléctrica? Digo, al menos en el panel principal no está. No es que está prohibido, pero no es la protección que hay que utilizar. La protección que hay que utilizar es interruptor termomagnético. ¿Está bien? Para sobrecarga y para cortocircuitos. Bien, ahora en términos de lo que nosotros estamos analizando acá. Los fusibles no. Acá. Y este rengloncito dice, si se quema un fusible, vamos a relacionar se quema un fusible con respecto a este tuki electrodoméstico. Ahora, ¿esto puede quemar un fusible? ¿Este electrodoméstico podría quemar un fusible? Si está en corto. Bueno, recuerden que entrar en corto o que se ponga en cortocircuito, porque generalmente lo que primero uno piensa, ¿no? Siempre piensa en el cortocircuito. ¿Cómo podría ocasionar un cortocircuito de un termoeléctrico? Sí, va a tener una falla. Pero ¿cómo será esa falla? ¿Cómo imagino una falla de cortocircuito? Piensen en un termotanque. Puede estar pinchado y estar tocando los bornes de conexión. ¿Qué es lo que se toca? A tocarla el positivo o negativo, Bien, recuerden que ese es el cortocircuito, cuando se ponen en contacto dos conductores de distinto potencial sin resistencia eléctrica en el medio, ¿no? Entonces, un cortocircuito es cuando se juntan dos conductores de diferente potencial sin ninguna resistencia en el medio o entre ellas. Pensemos en un termotanque eléctrico. El termotanque eléctrico se conecta a la red eléctrica y es fase y neutro, la resistencia. Ahora, tiene todo un dispositivo para que justamente no ocurra eso. ¿Qué cosa? El cortocircuito. ¿Y qué dispositivos? Si están justamente construidos los terminales a aislantes, ¿no? Ya digo, entre la carcasa, el agua, la resistencia, o sea, hay todo un mecanismo de protección para que ninguna parte activa pueda conectarse con algún tipo de tierra, ya sea tierra de la empresa neutro o tierra, algo que conecta a tierra. O sea que el cortocircuito vendrá justamente de la conexión de dos conductores que tienen diferente potencial sin ninguna resistencia en el medio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta es una resistencia que se conecta a 220 volts. Estos dos cables tienen diferente potencial, pero estos cables se conectan a una resistencia. O sea que ese potencial conectado a esta resistencia genera calor. Pero ¿qué pasa si cualquiera de estos cables se pone en contacto entre ellos y no a través de la resistencia? Tengo un cortocircuito. Pero ¿qué pasa si esta resistencia, que fíjate que este fase y este neutro, este fase y este neutro, si este fase y de repente este cable por pérdida de aislamiento llega a tocar algo que deriva a tierra,
ahí debería actuar un dispositivo de maniobra y protección llamado interruptor diferencial. O sea que el diferencial es el que va a actuar en el caso, y lo comprobamos, ¿no? Cuando quisimos conectar una fase con tierra, automáticamente salta el disyuntor. O sea que no hay un cortocircuito. Pero si no hay interruptor diferencial y la fase se pone en contacto con una tierra, cuando hablo de una tierra es algo que derive a tierra. ¿Está bien? Ahí hay un cortocircuito. Si no hay diferencial, hay un cortocircuito. ¿Está bien? Sí. Ahora, si se juntan estos dos, en algún lugar se juntan, que puede ser que se pierda aislamiento, como dice él, puede haber alguna parte que conecte a las dos partes, a los dos conductores, no a través de la resistencia, pero otra cosa, ¿no? Por ejemplo, este cable con esta cinta, si pierden aislación ambos cables y están juntos acá, conectan la resistencia acá, pero acá están juntos, ¿ven? O por ejemplo el cable tipo velador, el cable paralelo blanco, ¿vieron que hay un cable que está pegado? Eso es muy común, que si se utiliza para la potencia, pierden aislamiento, ahí tenés un cortocircuito. Y ese cortocircuito hace actuar automáticamente el fusible o el interruptor termomagnético. ¿Está bien? Bien. Acá habla de fusible, pero yo entiendo que está hablando quizás de la caja de toma de fusible NH en un contexto de edificio, no sé. Es medio raro también, pero bueno, nada. Dice, sustituir los fusibles por llaves termomagnéticas. Bien, bueno, ahí está. Esto es para la gente que todavía tiene esto, ¿no? Claro, pero igual para sustituir debería hacerlo un matriculado. O sea, siempre quedo como la misma, ¿no? Dice, desconectar siempre la llave general antes de realizar cualquier reparación. La llave general es la primera llave o el primer interruptor del primer tablero. Tablero principal, ¿no? El tablero principal. Bien. Dice, para cambiar una lámpara tenés que desconectar la alimentación. No toqué la parte metálica. Y también dice, che, el agua es conductora en la electricidad. Sí. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba. A mí me llegó un iPhone X, profe, y se le cayó el agua, la clienta lo conectó y quemó la placa. Se lo vimos la... ¿Quemó la planta? La placa se quemó. ¿La placa? Ah. Sí. Cuando se moja, Claro, claro. lo conecta y dice conductor en el teléfono. Claro. Pero se lo vemos la electricidad. Ahora, Vamos a hacer la bobatina. hay que poner el dedo ahí. Pasa corriente. Bueno. ¿Qué estamos haciendo, profe? Pero si metí algo ahí. Mirá, tení. Así, así como lo pones salta. Exactamente. Perdón, Sí. Vos fijate que esto que yo estoy haciendo, o sea, yo metí dos cables cuyo potencial tienen 220 volt, 230 volt, lo metí en agua. ¿Va a hervir el agua? El agua se está empezando a calentar, bueno, ya estaba caliente, pero va a empezar, sí, va a empezar a calentarse el agua, ¿no? Sí. Hay pasaje de electrones, por supuesto, a través del agua. Si yo empiezo a agregar sal, y agrego sal, le agrego sal, le agrego sal, va a llegar un momento que haya un cortocircuito. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente yo transformé el agua, lo transformé en un medio conductor. Ahí dice, che, ojo que el agua es conductora porque sí, no te la juegues. Porque el agua tiene sales, tiene minerales. El agua viene por un caño y ese caño contiene sal. Lo que pasa es que esto es lo mismo que hacer esto, ¿no? Que hacerlo al aire. O sea, el aire no es conductor, el agua no es conductora, dentro de ciertos términos. Si yo acá tengo 1.000.000 de volt entre este y este, sí, seguramente va a saltar un arco, va a haber una chispa. ¿Está bien? Pero ahí vieron que el agua no es Yo conductora. lo que entiendo a decir conductor es cuando hay agua, hay electricidad y toca el agua. Ahí capaz Bueno, que la pero- resistencia del peligro. Pero vos pensá
vos pensás que nosotros acá, en esta experiencia que hicimos, le hicimos en un vasito con agua, por supuesto que en un contexto de que se inundó. Un cable pelado. Vos tenés, sí, vas a ver que, incluso vas a ver que el agua está burbujeando, ¿no? O sea que si el agua está burbujeando, evidentemente hay circulación de corriente. Y sí, seguramente si vas a ir a chapotear, tengas un riesgo eléctrico, y yo me pregunto por qué ahí no actúa el interruptor diferencial, ¿no? O por qué ahí no actúa el interruptor termomagnético. El termomagnético no actúa porque evidentemente no hay un cortocircuito. ¿Y por qué no actúa el interruptor diferencial? Y porque el agua no está conectada a tierra. O sea, ese vaso está, el vaso de plástico apoyado en una mesa de madera y no tendría por qué haber ninguna derivación. O sea, todo ocurre en ese sistema. ¿No? Ahora voy yo. Claro. Sí. Eso está aislado de tierra, ¿ven que está aislado? O sea, yo meto ahí los dos, esto plástico a madera. ¿Dónde está la conexión a tierra? Claro, está aislado, sí. Hay una aislación. De hecho, si vos ponés, por ejemplo, en un tachito de metal, ponés el calentador de agua, ese calentador de agua que es una resistencia eléctrica que lo calentás, si hay disyuntor, salta. Sí, hay derivación a tierra. A veces sí, a veces no. Pero podría saltar, podría saltar. Ese es un conductor, es un vaso de metal, ¿no? Puede saltar. Ahora, si yo le pongo una madera, o lo pongo en una mesada de mármol, de granito, algo, bueno, ahí aumento la aislación con respecto a tierra, no va a saltar. Pero si lo hago, por ejemplo, no sé, en un contrapiso, o lo hago en algún lugar de metal, ¿no? Ahí derivo. Es más, si lo hago en una hornalla, si lo pongo en una hornalla, en una cocina de metal, y la cocina está enchufada a través de un enchufe con tierra, y hay tierra, salta el disyuntor con esa porquería para calentar el agua. ¿Está bien? Es mejor el interruptor diferencial que el fusible entonces, profe. Porque, El fusible claro, no es un interruptor diferencial. no. Y no se utiliza fusible para prevenir contactos directos e indirectos como un interruptor diferencial. ¿Por qué? Porque no llegaría a fundirse el fusible antes de que vos recibas un accidente. Por eso la térmica tampoco sirve para proteger contra contactos directos o indirectos. No, tiene que ser un interruptor diferencial. No se usan fusibles ni termomagnéticas para proteger contra contactos directos e indirectos. Se usa el interruptor diferencial. Claro. Es el que se da cuenta si el circuito en algún momento se perdió esa hermeticidad porque está circulando una corriente que no debería por otro lado, ahí actúa. ¿Bien? Ahora, el agua es conductora de electricidad, sí, no se la jueguen. Siempre suponemos que sí, ¿no? Evita enchufar aparatos eléctricos cuando estés en la bañera, ¿no? Y no toques partes metálicas de los artefactos eléctricos, porque acá supone entonces que no están conectados a una red de puesta a tierra, porque si no, actuaría el disyuntor. Pero bueno, che, por la duda no toques. Pero ahí, La bomba anda igual, pero si ahí. no está a tierra el chasis. Exactamente. ahí se ven las películas, profe, cuando alguien se está bañando, van, lo agarran, le tiran una plancha electrocutada y se muere el chabón. Ah. Es conductor entonces. Bueno, es un ¿No? sistema eléctrico deficiente. Sí. Dice, usar dispositivos especiales para bloquear los tomacorrientes. Si tu instalación no tiene disyuntor, pedir a un electricista matriculado que lo instale. Bueno, no es tan fácil, no es tan directo, ¿no? Digo, dice, ante una situación de peligro, llama acá. Es una página bastante tibia, podríamos decir, o sea, siempre pero lo que tiene de interesante es que siempre le dice al cliente, llama a un matriculado. O sea, no es una página instructiva acerca de los riesgos de la electricidad en términos de reglamentación, no. Si viene la empresa distribuidora de energía eléctrica, dice, che, siempre llama a un matriculado. ¿Bien? Bien. Vamos a ver la parte esta que yo te dije, que tiene que ver con que me interesa, ¿no? Los consumos. ¿Qué guía?
cortes programados, consultas, acá hay como el medidor, electrodependiente, energía reactiva. Ten en cuenta que el consumo promedio mensual de una casa es de 250 a 300 kWh al mes. Y acá te dice, ¿no?, entre 6 y 10 kW por día. Si yo tengo este termotanque encendido 4 horas por día, como les dije, ¿cuántos kWh es por día? No, porque yo tengo por día entre 6 y 10 por día. Si yo utilizo esto para lavar, para bañarme, ¿no?, que generalmente el termoeléctrico es para lavar y para bañarme. Si yo lo tengo 4 horas por día en total, yo quiero saber de esos 6 a 10 kilowatts por día para llegar a 250 a 300, ¿qué porcentaje me representa el termo? 6,6 kilowatts por día. O sea que me lleva puesto todo. O sea que solamente el termotanque me llevó puesto esta cuestión por día que yo tendría que estar atendiendo, ¿no? Porque yo si vos querés estar en esta tarifa 1, que esta es la más tranqui, digamos, bueno, tenés que estar entre 6 y 10. Pero ya el termotanque me lleva puesto los 6 y pico. Todavía me falta el resto. Cuando uno empieza el taller de electricidad y se pregunta cuánto es un kilowatt hora, no tiene idea de cómo referenciarlo. Ahora empiezo a conformar ideas de cómo, para qué es un montón, cuáles son los que más consumen, ¿no? Y qué necesito. Por eso cuando hablamos de la energía como un derecho, y en términos de soberanía, los que tienen gas, además de electricidad, y obviamente que no están en el mismo lugar de los que tienen toda electricidad. ¿No? Pues si yo tengo que cocinar con electricidad, bañarme con electricidad, lavar con electricidad, calefaccionarme con electricidad, refrigerarme, no es lo mismo que tener gas. Que prende la estufa, el que tiene un termotanque a gas. Si tenés todo eléctrico, estás ahí. Siempre vas a estar en desventaja. Y aparte también vas a tener un desgaste prematuro de cables. Porque es así, no es lo mismo. El que tiene gas tiene una instalación eléctrica un poco más tranquila del que tiene todo eléctrico. ¿Está bien? Bien. Bueno, ya respondieron cuánto me sale y estaría bueno también hacer este análisis allí que tiene que ver con esto, poner un termotanque utilizándolo 4 horas, un termotanque utilizándolo 4 horas requiere en términos de energía por kilowatt por día, ¿no? ¿En 6,5 horas? 6,6. 6,6. ¿Usando las 4 horas? Claro, en términos de energía, la utilización de este termotanque en 4 horas diarias me lleva a 6,5 kilowatt hora día. ¿Qué tendrían en cuenta ustedes a la hora de asesorar a sus clientes? Termotanque. La potencia. O sea, ¿qué espacio quiere calefaccionar, por ejemplo? ¿Cuánta agua quiere calentar? Depende. Y depende de eso elegir la potencia del equipo. Varias cosas, bien, varias cosas, vamos. Calcula 50 litros por persona. Bien, ahí está. Claro, ¿cuántos son en la casa? Ese es un primer dato, ¿no? Che, ¿cuántos son ustedes? 5, 4. No es lo mismo, no, che, soy solo, vivo en un buen ambiente, soy solo. Con chiquititos, Claro. te vas a quedar de frío igual. Vas a Claro. casi de gas. Tal Una duchita cual. de 15 minutos. Ahora no, somos 5 casi. No pasa a mí. Yo tengo gas igual, por suerte tengo gas, pero bueno, somos 5. Y aparte, ¿cuánto tiempo está bañándote?
Hay que hacer como Chávez, ¿sí? Como Chávez decía. 3 minutitos, ¿no? Es un montón. Y aparte cierro, me enjabono, abro de nuevo, me saco el jabón. Bueno, esos son hábitos que, como yo siempre les digo, los que vivimos en una zona más o menos acomodada, nacimos en un paradigma de abundancia, ya fue. ¿No? Porque tiene pileta, ¿quién hablar que tiene pileta? Que tiene pileta, yo digo, ¿tiene pileta? Millonario. Pileta es un escándalo. Hoy las piletas tienen todo un sistema de filtrado, qué sé yo. A mí me salió así, mira. Ahorraste por 1000. Locura. ¿Cómo? Por 1000. Viste que yo quiero por 1000, te sale la cuenta acá. 1000 por 1000 al día. Ah, sí. Vamos, por ejemplo, A vos te salió 27. vamos a preguntarle a Gemini. Vamos a Gemini. Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. ¿Está bien? Vamos a Gemini. Vos lo hiciste por 1000. Tenés que colocar de acá, vos pasás esto. Esta es la fórmula. Ah, ok. Listo. ¿No? ¿Está bien o no? Sí, después lo. Sí. Tiempos y eficiencia. ¿Está bien? A ver qué me responde ahí Gemini. ¿Qué me dice? Elegir un termotanque eléctrico para 5 personas es un desafío de equilibrio, necesita suficiente agua para que el último no se bañe con agua fría, pero sin que la factura de luz se dispare. Aquí tienes la hoja de ruta técnica para que hagas una compra inteligente. Bien. Bueno, esto es lo que decíamos recién. ¿Cuántos litros? Dice, para una familia de 5 al estándar de confort recomienda entre 120 y 150 litros. ¿Está bien? Porque un baño promedio consuma unos 30-40 litros de agua mezclada, con 120 tenés un margen razonable, ¿sí? Se baña seguido, ¿no? Si elegís uno de 80, muy común, el cuarto quinto integrante inevitablemente va a tener que esperar a que el agua recupere. Y si un termotanque eléctrico no gasta por estar prendido, sino con la energía necesaria para calentar el agua cuando ya se usó y para mantener la temperatura. Y hay lo que se llama pérdida estática. Claro, porque el agua está acumulada, llega a una temperatura deseada de programación de corte y a medida que vas consumiendo, bueno, obviamente que tiene que regenerarse ese circuito de calentamiento de agua. ¿Está bien? Dice el mito del termo, dice, bueno, suele rondar entre los 2000 y 3000 watts. Nosotros habíamos sacado 1650 watts. Yo lo inventé eso, así que seguramente la corriente sea más grande que 7,5, de más arriba. Habíamos visto una resistencia calefactora, estaba más o menos 10. En los 10 ohm, ¿cuántos ohm le dio la resistencia? 29,3. Bueno, por 29,3 porque a 220, 750 ahí aumenta la resistencia, ¿está bien? Pero son más potentes. Son más potentes. De 2000 y 3000 watts. Locura, ahí el que yo te dije de 6 a 10 kWh. Chao, claro, se te fue de 15 amperes más o menos, tal cual. Dice el mito del termostato, poner el termostato al máximo, por ejemplo a 70 grados centígrados, no calienta el agua más rápido, solo hace que el equipo trabaje más tiempo y degrade más rápido la resistencia. Lo ideal es mantenerlo entre 50 y 55. Buen dato ese. ¿Sí? O sea que a fondo no va. ¿Qué te tenés que fijar en términos de eficiencia? Bueno, que sea clase A. ¿No? Dice en Argentina, la región busca siempre clase A. La diferencia de precio inicial entre una clase C y una clase A se amortiza en menos de un año por el ahorro de luz. Pero bueno, lo que yo siempre digo es que generalmente los que tienen menor eficiencia son los más tentadores para uno comprarlos, sacarlos con tarjeta, ¿no? Bien, dice aislación térmica. Es el punto más crítico. El gasto silencioso ocurre cuando el calor se escapa a través de las paredes del tanque. ¿No? Es lo mismo que cuando hacemos el análisis de colocar un aire acondicionado, vos ahí tenés, claro, si vos pusiste buena guita en términos de buenos materiales de aislamiento térmico, claro, ya está. O sea, no vas a necesitar una bomba de calor, un aire acondicionado, una estufa que esté tirando gas a lo loco o consumiendo electricidad a lo loco.
Exactamente. Ahora, en términos de construcción, sabemos nosotros que lo más barato siempre en la mano de obra tiene que ver con, bueno, gente que quizás tiene conocimiento en cómo levantar un cimiento, cómo levantar una columna, cómo levantar una pared, pero a lo mejor en términos de materiales, y bueno, uno siempre va a lo que puede, ¿no? A lo que puede. Pero claro, lo que queda al bolsillo, y eso es clave, porque yo decía, che, pongo una pared de doble aislamiento, pongo una pared con un colchón de aire en el medio, pongo una pared de estos materiales secos, pongo una pared con el aislamiento, como corresponde, el techo, las ventanas, como dice el doble aislamiento. Y bueno, ahí se te va mucha plata, pero si se pudiera amortizar, ¿cómo se amortiza si tu 100 sigue valiendo 100 a través del tiempo? Si hoy pongo 100, pero me come la inflación, ¿no? O si yo mis 100 mañana valen 30, y ahí estoy complicado, necesito una estabilidad. Que ahí está la clave de todo, ¿no? La economía. Bien. Dice, che, bueno, tenés que buscar modelos con aislación de poliuretano expandido de alta densidad, es mucho más eficiente que la lana de vidrio, está prohibido aparte de asbestos, manteniendo el agua caliente por más tiempo sin activar la resistencia, recuperaciones de dos modelos, estándar, alta recuperación. Dice, tiene resistencias más potentes o diseños de flujo que permiten calentar el agua entrante más rápido para 5 personas, un modelo de alta recuperación es preferible si los horarios de ducha están muy concentrados. Ejemplo, todos se bañan a la mañana. Tabla comparativa. Esta es una tablita de comparación. Ahí. Energía. Son 3000 watts. ¿Sí? Si yo lo llevo a 3000 watts ahora, si yo tengo el valor de la potencia 220, ya sacaron ahí, me dijeron, che, dijo más o menos un 15, ¿qué cantidad de corriente circula por un termotanque, por un circuito que tiene 3000 watts de potencia? A ver. Y más o menos estoy en el doble, un poco menos. ¿Cuándo? ¿Lo hacen con la ley de Ohm? ¿No? O ley de Watt. 13,6. Usamos la potencia, o sea que si está la potencia metida es ley de Watt. Bien, ley de Watt. Entonces usaron B por I. Esta acá. Lo que pasa es que estos datos, aquellos datos sacó I. ¿Está bien? Bien. ¿Cuántos amperes? ¿Casi 14? Bien, casi 14. Ahora, pensemos en lo siguiente. Yo tengo esa resistencia, ¿de cuánto ahora? A ver, ¿cuánto vale la resistencia de un termo de 3000 watts? En ohms. ¿Qué valor tiene la resistencia de un termo cuya potencia es de 3000 watts? Va a ser más chica que esa. Casi la mitad. Claro, porque si la corriente eléctrica se duplicó, la resistencia baja a la mitad. Sí. Ahí vamos con eso. Ahí vamos a hacer el repaso de las leyes. Bien. Es tu segunda clase, así que tranqui. Ellos ya concluyeron en 16. Tranquilo. Tranquilo, ahí vamos. Porque van a convertir en los que te expliquen también. Y igual están ahí dándole vuelta, muy bien, no sé cómo hacer esto, estoy medio perdido. Es la construcción del conocimiento. Y es así, acá, ChatGPT porque va a un montón de lugares y. Pero no hay 4G. Claro, pues, ahora vamos con eso. Ahora hacemos un resumen. Tranqui. Yo ahora quiero ir a ver este Pico a ver cómo viene la clase. La clase igual viene bastante bien, hay bastantes respuestas, pero también hay algunas dudas. Claro, yo lo que quiero discutir acá es si la potencia aumenta la cantidad de corriente, disminuyó la resistencia. Porque justamente Ohm dice
que resistencia y corriente son inversamente proporcionales. O sea, si hay más resistencia, hay menos corriente. Si hay menos corriente, hay menos wattaje. ¿Bien? O sea que si el cliente tiene un termotanque de 3000 watts, va a tener un consumo mayor. Pero ¿qué beneficio puede tener a diferencia de un 1650 watts? ¿Qué beneficio puede tener una resistencia de 3000 watts a una resistencia de 1650? El tiempo. ¿El tiempo? O sea, calienta más rápido. Mayor energía. Quizás el desarrollo de trabajo más rápido que la resistencia que tiene 1650. Porque es por el doble. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en términos de potencia? O sea, la potencia es más polenta. Sí. Pero para más polenta, a 220 necesita más corriente. Claro. Mayor Y energía. el medidor. Pero bueno, Mayor energía, menor tiempo. mayor energía, menor tiempo. Porque ahí aplico el ejemplo que he dado. Si quiero hacer 50 vasos o 100 vasos, digamos, y uno me demora una hora, el otro media hora. Claro, imaginen que, che, quiero calentar esto, ¿no? Fíjate que esto sea, tiene agua de metal, agarro un encendedor. Vas a dar 5000. Mandé la hornalla es chiquita. Y pero gasto más. Total, yo tengo tiempo, no hay problema. Yo espero. Porque también en una sociedad donde todo tiene ese ya, una sociedad de inmediatez, esperar, sentir que pierdo el tiempo, tiene un costo. Yo quiero ya. De hecho, recién estaba hablando con un compa, se espera, me llamó 3 veces, pará, man, estoy dando clase. Viste que la gente está como una locura de que todo tiene que ser ya. Y si no ya se pudre. Entonces digo, bueno, eso tiene un costo. Eso tiene un costo. ¿Querés que el termo calienta al toque? Pagalo. Mientras podamos. Mientras podamos. Siempre digo esto, ayer en un asado, esperando la previa Boca River, yo siendo cero fútbol, me odian porque son amigos. Ayer me invitaron porque bueno, no les quedaba otro. Pero a mí me odian porque el fútbol es eso. Yo decía, primero planteé el tema del fútbol, me parece una, pero bueno, no importa. Yo digo esto. Nosotros ayer tuvimos la posibilidad de juntarnos, a tirar unas carnes de vacas ahí, mirar una tele, chupar. Yo digo, bueno, son privilegios. Yo no sé hasta cuándo se puede, no presumí, pero yo. Y la verdad que me da un poco de pudor. Me da posta, me da pudor. Hoy cada uno puso un poquito, no pasa nada. Pero bueno, nada, ahí yo pienso en esto, en el ocio, en el disfrute, en el placer, en el goce. Pienso en eso, yo quiero llegar a mi casa, estar calentito, estar fresquito, tener agua que sale de una canilla, prender la luz. O sea, nosotros nos criamos en ese paradigma, ¿no? El paradigma que tenemos, tú que está ahí. Pero imagínate ir a buscar agua a un medio de un arroyo y que encima está contaminado. Ya sabés que está contaminado. Ojo, esto no es una ficción, hay gente que le pasa. ¿No? Hay gente que tiene el agua, ahí va a la pileta pública, ahí, che, junto un baldecito, viene. Nosotros hacemos. O la gente, por ejemplo, calienta el agua, que no tiene esa posibilidad. Claro, que no tiene agua potable, Claro. tiene que ser un tratamiento. Para bañarse. Claro, sí. O que calienta el agua, que quema biomasa también. O sea, hay gente que quema madera o carbón para poder calefaccionarse o cocinar. Hay gente que lo hace acá en el conurbano. O sea, a ver, no es tampoco un impensado. Entonces digo, nosotros, ¿qué tanto valoramos eso? Claro, al mismo tiempo me decís, che, no, bueno, un bajón lo que me decís. La verdad que un bajón, la verdad que me amarga. ¿Pero por qué? Porque Uno está acostumbrado. sí, es la educación. Por eso digo, a los pibitos nuestros, a los más chiquitos, sí, che, a ver, no importa que yo tenga para pagarlo, porque no pasa por si tengo para pagarlo o no, va a llegar un momento que no voy a poder pagarlo. Entonces, bueno, ayer yo planteaba esto, y imaginate el estadio de River, al palo con gente, imagínate en términos de energía, es una locura para ver 22 chabones pateando una pelota, amigo, están
sea, es una... no, ya sé, los estoy provocando. Pero va a llegar un momento donde eso, el recital de no sé quién, que viene un tremendo avión tirando combustible, viene de otra punta acá, arma toda una parafernalia, que vinculan, en este caso, magnitudes eléctricas. 3 leyes de la Las magnitudes electricidad. eléctricas, cuando empezamos a estudiar, es la intensidad de corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia. ¿Está bien? Y Ohm encontró que la intensidad de corriente eléctrica que circula por los conductores de un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Y esto es lo que dice acá. ¿Está bien? Y podemos poner ejemplo. Si el voltaje es de 10 volt, ¿está bien? Y la resistencia es de 1 ohm, la intensidad de corriente eléctrica es de 10 amperes. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si el voltaje está en volt y la resistencia está en ohm, el resultado da en amperes. Si a 10 volt lo divido entre 1 ohm, me da 10 amperes. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está bien? Bien. ¿Qué pasa si yo aumento el doble la resistencia? Y bueno, la corriente va a disminuir. Si hay más resistencia, hay menos corriente. Y no cambia de cualquier forma, sino lo cambia de forma inversamente proporcional. ¿Qué significa? Que si ahora yo hago 10 entre 2, la intensidad de corriente eléctrica va a disminuir a la mitad. O sea que si la resistencia es el doble, la corriente es la mitad. Eso es inversamente. Si es 3 veces menos la resistencia, la corriente es 3 veces más. O sea que cuando una es más, la otra es menos. Pero cumplen con una proporcionalidad inversa. Esto es lo que tengo que entender en la ley de Ohm, que es básico, ¿sí? En términos de intensidad y de resistencia. Pero ¿qué pasa si dejo la resistencia y varío el voltaje? ¿Qué pasa cuando el voltaje es 5 volt? ¿Qué pasa con la corriente? Y si para 10 volt 1 ohm la corriente es 10, si disminuyo a la mitad el voltaje, disminuye a la mitad la corriente. O sea, van en línea. Si esta aumenta, si este disminuye, este disminuye. En cambio con la resistencia va en forma inversa. Si la resistencia sube 2, la corriente baja a la mitad. Entonces, que este esté dividiendo, ¿sí?, lo pone en una relación con la intensidad de inversa proporcional. En cambio el voltaje, si el voltaje sube 10 veces, la corriente sube 10 veces. Porque hay una relación de proporcionalidad directa. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Esta es la ley de Ohm, y la ley de Ohm yo puedo expresarla, o si quiero puedo despejarla. Lo mismo, pero en términos de corriente y en términos de voltaje. O sea, lo que hice acá fue despejar. Y si quiero, puedo despejar la resistencia y me va a quedar que la resistencia eléctrica aquí es igual y a la relación que existe entre el voltaje y la corriente. ¿Está bien? Ley de Ohm.
Despejé. R, el voltaje es I por R, esta pasa multiplicando. Y acá la resistencia, esta la traigo acá y esta la llevo acá. Despejé. Ya la misma fórmula. ¿Está bien? Pero despejada. O sea que yo puedo hallar cualquier magnitud conociendo dos magnitudes. Si no, no me sirve. Si necesito saber dos, tengo que echar mano a otra cosa. Ahí no puedo. O sea que si yo tengo el voltaje y la resistencia, tengo la corriente. Si yo tengo la intensidad y la resistencia, tengo el voltaje. Y si yo tengo la resistencia, a través de qué lo puedo hallar, del voltaje y la corriente. ¿Está bien? Bien, la ley de Watt dice que la potencia eléctrica viene de multiplicar el voltaje por la intensidad de corriente eléctrica. Esta es la ley de Watt. Watt dice que para hallar la potencia multiplico el voltaje por la corriente. Y esto se mide en Watt. ¿Está bien? La ley de Watt. Lo mismo, puedo saber el voltaje, ¿cómo sería? Si despejo de ahí. P sobre I. P dividido I. Y si quiero despejar de acá I, P sobre B, muy bien. P dividido. Bueno, de hecho. Con estas tres fórmulas lo mismo, puedo calcular voltaje, potencia o intensidad de corriente eléctrica teniendo dos de las variables. Y la ley de Joule dice que la energía es la potencia multiplicada por el tiempo. O sea que energía y potencia se relacionan a través del tiempo. Energía y potencia se relacionan a través del tiempo. El medidor de energía eléctrica que tenemos en nuestros domicilios lo que hace es sacar en términos de potencia a través del tiempo cuál es el gasto que nosotros tenemos. ¿Y el gasto de dónde viene? Y viene de considerar las potencias individuales sumadas al final del bimestre y multiplicada por un factor costo. ¿Bien? Además de otras cosas como impuestos, cargos fijos, o sea que hay cargos fijos. Por ejemplo, yo no usé ni 1 kilowatt-hora. ¿Por qué tengo que pagar igual? Porque hay gastos fijos. O sea que el costo de lo que voy a pagar se construye con cargos fijos y con cargos variables. Cuando hablamos de variabilidad, tiene que ver el tiempo de facturación, que es fijo igual porque es por 30 o por 60, pero la variabilidad viene atrás de P, de la potencia. ¿Está bien? Y la potencia me dice, che, ¿es consumo? Bueno, sí, porque la potencia está relacionada con la corriente y el voltaje. Esto es fijo. Te lo da la empresa. Lo que va a variar es la corriente y por lo tanto la potencia. ¿Y pero cómo la corriente? Y sí, porque si yo mañana me compro un aire acondicionado para la habitación, antes tenía para el living, pero ahora me compro para la habitación, y me compro un termotanque eléctrico y me compro una nafta eléctrica, bueno, todo lo que vaya sumando me va a ir sumando la intensidad y por lo tanto la potencia. Y en términos de energía voy a tener más potencia en un periodo de tiempo determinado por la empresa y eso me va a dar un costo de energía. ¿Está bien? O sea que la energía que ustedes utilizan en sus domicilios se cuenta por un periodo de 2 meses, ¿sí? Y tiene que ver con las máquinas, artefactos electrodomésticos que están funcionando en ese periodo. Miren qué importante si no, vamos a bajar el tema del termotanque eléctrico. En vez de estar 4 horas por día, bajamos a 3 o bajamos a 3 horas y media. Ese factor tiempo ante una potencia fija del electrodoméstico hará que la energía sea distinta.
La potencia no la puedo modificar del artefacto. A no ser que en un horno eléctrico con máximo, mínimo o medio, che, no, pará. Me parece que conviene no ponerlo al máximo, quizás un medio, pero vas a estar más tiempo de cocción. Bueno, habría que ver esa variable, como habría que explorar, habría que, claro, evaluar. O el termotanque, ¿vale el palo? ¿Vale los 70? O a lo mejor con 50, 55 estoy. ¿Hace falta que esté muy caliente el agua para bañarme? O a lo mejor hace falta que al palo le mando fría. ¿No? No. Está bueno esos hábitos. Eso hay que... No, pero eso depende más de la estación, creo. ¿De la? Estación, que se encuentra. Porque no es lo mismo bañarte con agua caliente en otoño que en invierno. Sí, yo creo que no hay que regular el agua caliente con agua fría. Eso es un pecado mortal. Tendría que salir el agua del termotanque y tendría que salir para ducharme. Ahora, si le mando fría, y porque imagínate, vos estás usando energía para calentar agua, pero al mismo tiempo la enfriás porque está muy caliente. Estamos, me parece que... Un calor que o soporte, digamos, lo mínimo, digamos. Sí, igual eso es bastante subjetivo, porque eso va a tener que ver con la sensación de cada uno, pero creo que se construye que eso es así. Si vos te tomás baños de vapor y salís con la piel prendida a fuego, si no, tiene que estar bien caliente, bueno, tiene un costo. Yo siempre digo, che, ¿quién es el que mejor la pasa? Y el que tiene acceso. El que tiene acceso, por ejemplo, hoy podrías decir, tengo acceso a una buena prepaga, tengo acceso a un buen salario, tengo acceso a una buena vivienda. Bueno, pero yo creo que digo, hoy tengo acceso al agua. Es un montón. Tener acceso al agua, o por ejemplo, piensen ustedes en términos de cloacas. Hay barrios que todavía no tienen cloacas, ¿no? Entonces digo, ahí es donde se juega también esto de la soberanía. Me tomo un mate con agua que fui a buscar al baño, la calenté ahí, la tomé, ni nada. O sea, no me descompuse, no me intoxiqué, ¿no? Eso es algo que no tenemos que, por favor, olvidar y contarle a los que nos rodean, decir, che, pará, somos millonarios, tenemos agua. Después si me puedo tomar un vino de 100 lucas, bueno, qué sé yo, no sé. Pensemos en eso, ¿no? Pensemos en que el agua vale más que todo y pensemos en esto de, che, uso agua para bañar. Uso agua para bañarme, sí, che, ¿qué querés? Necesito bañarme. Imagínate cuando nos bañamos de 7 días, nos bañamos 2. No alcanza, no hay más. Y decir, che, no hay más, la coca, no hay más, el último, un vasito por la comida. No, bueno, va a llegar. Por eso digo, la ley de Joule me está diciendo, che, la energía de los artefactos va a depender del tiempo que los uses, pero también va a depender de esa potencia que desarrolle. Esto viene por el artefacto. O sea que el equipo ya viene, 3000 watts, listo. ¿Qué tiempo lo vas a usar? Entonces piensen que energía y potencia se relacionan por el tiempo de uso. ¿Está bien? Y siempre cuando dice 3000, estamos hablando que es la cantidad de potencia en términos de energía que desarrolla en una hora. 3000 watt hora. O 3 kilowatt hora. ¿Está bien? 3 de 3000 kilos, 3000, ¿está bien? Un kilo y 2 pancitos. Vos cuando vas a la panadería decís, che, me das un kilo de pan, no le decís, che, me das 1000 gramos de pancito. 1000 gramos no, un kilito. Bueno, esto es lo mismo. O sea, los watts serían los gramos. ¿Está bien? Bien, o sea que un termotanque de 3kW es 3000 watts. 3 kilos, 3000. Bien. Entonces, acordate, la ley de Joule. La ley de Joule lo que está diciendo es que la energía depende de la potencia y del tiempo de desarrollo de esa potencia. Pero algo muy interesante viene a través de esto. Si yo fusiono ley de Ohm y ley de Watt, va a aparecer algo importante que se usa mucho en energía. Nosotros decimos que la energía es la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado multiplicada por la resistencia multiplicada, bueno, yo pongo multiplicado por el tiempo. O sea, el famoso I cuadrado R, la intensidad al cuadrado por la resistencia, que es la potencia.
La potencia también la puedo llamar I cuadrado por R. ¿Y de dónde viene? Viene de mezclar estas dos. Como yo mezclo esas dos, esa es la ley de Joule. I cuadrado por R por T. Pero también es P por T, siendo I cuadrado por R P. ¿Y de dónde viene eso? De mezclar estas dos. Le digo por qué, porque cuando vemos termomagnéticos hay un factor que se llama I cuadrado RT y tiene que ver con la energía que disipa el interruptor termomagnético en términos de cortocircuito. O sea, es mucho Joule en muy poco tiempo. Entonces el termomagnético tiene que soportar. Acá tengo un termomagnético desarmado. Acá tengo la apagachispas, ¿no? Este dispositivo es el que apaga la chispa que se genera ante un cortocircuito, ¿sí? Pero también ustedes acá ven el bimetal, ahí se me cayó el bimetal, ¿no? O sea que es un metal que ante una determinada cantidad de corriente va a sufrir una deformación, que está solidario con un mecanismo. Bueno, digo, este aparatito es un aparatito que disipa energía cuando tiene un cortocircuito. O sea, ese cortocircuito es muchísimos amperes en poco tiempo. Esto lo tiene que aguantar. O sea, esto tiene que amortiguar ese efecto de cortocircuito. Todo el plástico, la chapita no se tiene que fundir y el plástico se tiene que quemar. Por eso ese I cuadrado por R, les digo esto, ojo porque la energía tiene que ver con el cuadrado de la corriente por corriente. Acá quizás en términos de potencia mucho no me dice nada, pero si yo desarmo la potencia en términos de energía, de corriente y de resistencia, miren lo siguiente, un cortocircuito se da cuando esto, que es la resistencia, vale cero. No hay resistencia. Ahora, ¿cuál es la clave de la disipación de la energía del tiempo? Tiene que durar, el corte tiene que ser instantáneo. ¿Y cuánto es instantáneo? Es instantáneo, 0, tal cual. O sea que el termomagnético, en términos de energía, tiene que disipar en un tiempo insignificante una resistencia cero. Se encontraron dos cables de distinto potencial. ¡Bum! Eso tiene que amortiguar. Por eso me interesa que vean que en un cortocircuito la corriente, hablamos de potencia, la corriente por la corriente. Si tengo 35 amperes, es 35 por 35 amperes. Es 35 al cuadrado. Digo esto, la energía que disipa un interruptor termomagnético está en términos de corriente se ve mejor. Que justamente lo que está ahí mirando es que esa corriente no cause daño. Sí, decime. Yo quería consultarte si tiene relación, por ejemplo, tenés, como hablamos de constante, ¿no? 3.000 igual. Bueno, ¿cómo sabes cuánta energía o cuánto voltaje llega a tener en el corte? Viste que cuando se hace el corte es un pico de energía que lo corta con el termomagnético, pero quería saber qué relación tiene o cómo sabes si va a aguantar o no, dependiendo yo supongo que tiene relación con la potencia, ¿no? del equipo. Bien, en realidad nosotros cuando analizamos el corte por sobrecarga lo hacemos en base a la corriente. Ahora, entendemos que un artefacto conectado a 220 de 3.000 watts tiene mucha corriente. O sea, yo cuando me dicen, che, 3.000 watts a 220, ¿cuánta corriente era? Me sacaron recién. ¿Cómo? No, era, puede ser por 6,6 amperes. No. 11,1. Ah, el otro, ¿no? del 3.000 watts. 11 amperes. 15. ¿No? 15, 11, 15. Mucha corriente. Por eso, ¿qué termomagnético le pongo a eso? ¿Qué termomagnético le pongo a eso? Bueno, nosotros sabemos que los termomagnéticos más generales que utilizamos en enchufes es de 16 amperes.
Pero esa es una corriente llamada corriente nominal. No es corriente de actuación. Corriente nominal. Que si por tu circuito están pasando una determinada cantidad de amperes en un tiempo de 60 minutos máximo, dentro de cierta tolerancia, dependiendo de otras características del dispositivo, va a haber una actuación. Si circulan 20 amperes, no es automática la actuación, porque para el dispositivo 20 amperes, 1.16, no es un cortocircuito. No es. Depende de la curva, va a ser cuál sería el corte por cortocircuito. Ahora, por sobrecarga, es otra cosa. Sí, Decir que hay, por ejemplo, algunos ventiladores o otros dispositivos que te dicen ponerle, no sé, de 220 y te dice que ocupa 10 amperes, por ejemplo. Eso también tiene relación con, o sea, con el electromagnético, cómo salta, cómo sabes de la potencia que puede. En realidad el termomagnético sirve para proteger los cables, no el dispositivo. Claro, sí. No el ventilador, no el aire acondicionado, no. Y no hablando de un corto. El corto, cualquier termomagnético que vos pongas, va a actuar ante un cortocircuito, cualquiera. Y lo va a hacer en un tiempo súper rápido. Ahora, la clave del termomagnético es calcular con sobrecarga. La sobrecarga significa más cantidad de amperes de lo que el cable puede llegar a soportar. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, por eso digo, la ley de Joule que habla de energía, piensen que energía, estamos hablando de energía eléctrica, pero estamos hablando de calor. De calor. La energía eléctrica lleva asociado calor. ¿Está bien? Y ese calor tiene que estar controlado. En un cortocircuito hay mucha energía disipada. Es más, los cortocircuitos son los que generan incendios. Si el termomagnético no prevé una actuación protegiendo justamente esa posibilidad de incendio, y entonces está mal diseñado. Hay un mal diseño. Bien. Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero si quieren copian, y me interesaría también que ya pensemos en tener claro el concepto de cada una de las magnitudes que intervienen en un circuito eléctrico. La intensidad es la cantidad de carga que circula por un circuito eléctrico, el voltaje es la energía que hay que darle a esa carga para que se mueva. La resistencia, los electricistas lo pensamos como justamente aquello que enchufo. Esto es una resistencia. ¿Está bien? O sea, cuando esto es una resistencia, un teléfono, o sea, cualquier cosa que yo enchufe, ¿qué hace? Un trabajo. O sea, que me entrega a mí algo. Imagen, luz, calor, campo magnético para mover un eje. Estos son resistencias. ¿Está bien? O sea que las resistencias son los dispositivos que yo conecto y esos dispositivos que me dan un trabajo, ofrecen un trabajo, o sea que requieren de una potencia. Miren qué importante esto. El voltaje, que es la energía que le doy a la carga, es fijo. O sea que me lo da la empresa. Cuanto más voltaje tenga, mejor. Si tengo, por ejemplo, ahora tengo 230 ahí. Buenísimo, 230. ¿Hasta dónde puedo estar? Hasta 240. Dependiendo del artefacto. El artefacto que de 240 no se bancan, 230. Pero 240, cuanto más alto sea el voltaje, cierta franja, mejor. ¿Por qué? Y porque voy a tener menos circulación de corriente. ¿Por qué? Y porque es B por I. Y P, el artefacto, si es 2000 watts, es 2000 watts. O sea que si tengo bajo voltaje voy a tomar más corriente. Si el artefacto fue fabricado para 2000 watts, es 2000 watts. Ahora, si le doy poca comida, va a tener más corriente. Ahora, si le doy comida, poquita corriente. O corriente está dentro de lo que necesita. ¿Está bien? Pensemos en el circuito hidráulico. Dale, ayúdame con esto. Caño, cable. Agua, corriente. Agua, electrones, corriente. Voltaje, presión. ¿Está bien? Entonces imagínate, por un caño va agua. Por un conductor eléctrico van electrones. La intensidad es la corriente, es el agua que pasa por el caño. ¿Está bien? El voltaje es la presión.
¿Bien? Tiene que ver con eso, con la presión. Y la resistencia, bueno, ahí está, un caño de agua, un cable, tiene resistencia. O sea que el flujo que pasa por un caño o pasa por un cable tiene rozamiento. Roza. Cuando yo, por ejemplo, yo hago así las manos, me rozo y siento calentito. ¿De dónde viene ese calor? La fricción. Viene de la fricción. Los electrones, el agua en un caño, los electrones en un cable friccionan. Entonces, elevan su temperatura. Entonces, toda resistencia genera una determinada cantidad de energía asociada. Toda. Toda. Lo que pasa es que esta resistencia está creada para entregar calor. Y el cable también se calienta, pero no es una resistencia apreciable. Esto tiene 0, algo. Esto tiene 10. ¿Pero por qué? Porque esto, si yo lo conecto, uno de los cables explota. Si acá uno de los cables prende, saca calor. Esta es una resistencia creada para entregar calor. Esto es una resistencia muy mala, es un conductor. Esto es un conductor. Por eso si yo agarro un cable de 100 metros, un rollo de 100 metros y lo conecto a 220, explota. Ahora si conecto esto, que no es un rollo, es mucho más cortito que un rollo, calor. Entonces la resistencia depende del material, de la longitud, del grueso del cable. ¿Está bien? Habíamos hecho ese análisis. Esta presentación, muchachos, de las variables es fundamental para que ustedes se adentren en el reglamento para instalaciones eléctricas. Es así. O sea, el reglamento requiere del conocimiento de estas variables. No puedo no saber lo que es la intensidad, no puedo saber lo que es el voltaje. ¿De dónde sale el voltaje? De un transformador que la empresa coloca, ¿sí? Y viene a través de unos cables a mi primer tablero. Se los presento. Tablero. Esto es un tablero. Ahí. ¿Está bien? O sea que la empresa a mí me dice, che, yo te doy 2 cables con 220. ¿Ok? Bien. Ojo, porque esos 220 tienen que ir por la casa seguro, vos tenés que poder cortar, si hay un problema actúan. Esto lo tenés que tener. Si vos tenés la precariedad de esta, esto está todo mal. Tenés esto así con todo esto oxidado, los cables de mierda. Esto está mal. Esto no va. Pero la empresa dice, che, bueno, acá están los 2 cables. Yo te doy 2 cables. Y con los 2 cables, los cables van viajando con un gancho ahí de carnicero de chorizo, y va y está agarrado con hilo y qué sé yo. Bueno, no sé. Nosotros como electricistas tenemos que decirle a los clientes, che, no podemos joder con eso. Tenemos que poner las cosas bien. Ahora, cable de mía, todo quemado. Ahora, esto qué lindo, qué hermoso, tapita toda de gris, hermosa, y los cables son una cagada. No, bueno, no. Los cables tienen que ir en consonancia con las protecciones. Y los cables, ¿cómo los coloco? Y en función de lo que el cliente quiera enchufar. Y el cliente que quiere enchufar, y bueno, yo lo tengo que asesorar. Che, pará, no, te estás zarpando, estás teniendo mucha carga y esta instalación no está preparada para toda esa carga. Tiene un solo circuito, por ejemplo, no está dividido en circuito. Bueno, todo eso es lo que nosotros estudiamos en el reglamento. O sea, diseñamos, proyectamos y construimos y reparamos instalaciones eléctricas a reglamento. ¿Cuál es el reglamento? El reglamento para instalaciones eléctricas de la EA. ¿Sí? Nosotros usamos este es el 87, es el primer reglamento masivo. Usamos el 2006, pero vamos a laburar en base a una reglamentación. Esto está arreglado, es lo que se puede y debe hacer, lo que se tiene que hacer. ¿Está bien? Bueno, hoy dejamos acá, así no los apabullo más. ¿Sí? Cortamos acá para que lo hagan y lo traigan el miércoles. ¿Dale? ¿Está bien? Así practicamos. Lo único que ahí, en vez de hablar de potencia, te hablo de corriente y de resistencia. Por eso la potencia es I cuadrado por R. Es lo mismo. Combinás ley de Watt con ley de Joule y P es I cuadrado por R. Sí, ya te va a quedar un poco más claro con algunos otros ejemplos. Dame tiempo. Bueno, les voy a dar un ejercicio para que lo piensen en sus casas. A ver cómo andamos para probar a hacer una pruebita. ¿Sí? Esto no es una pruebita, esto es un... El Lautaro